Capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 3. ¿Sí? El final del 5, desde el 11 hasta el principio del 6, en el versículo 3. Ok. Gloria a Dios. Quiero leer entonces. Empezamos. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, diga conmigo, maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre, pedimos tu dirección en esta palabra, en esta mañana, que tú ministres, Señor, a tu iglesia como iglesia y a cada uno de nosotros como individuos. Confesamos que necesitamos de ti, Señor. Confesamos que dependemos de ti y que no va a ser posible llegar al otro lado con éxito si tú no vas en la barca con nosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Llevo ya varios días con esta palabra de rudimentos en mi mente. De hecho, hace ya unas semanas me vino a visitar un pastor y hablando de algunos temas me decía, estoy cansado de escuchar a la iglesia hablar siempre lo mismo. Y esto se me quedó en la cabeza y el Señor ha estado tratando conmigo esto, siempre hablando de lo mismo. Y decía, wow, ¿a qué se refiere? ¿Qué está? Y me hizo, lógicamente, me hizo pensar. Cuando leemos estos versículos, dice aquí, dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿no? Y entonces habla, precisamente esto tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Debíamos ser maestros, quiere decir que hemos conocido a Jesús y en nuestro caminar deberíamos haber ya alcanzado madurez y todo eso. Dice, pero sois como niños, ¿verdad? Porque dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. O sea, ya lo enseñé una vez, pero pasa el tiempo y parece que hay que otra vez volverlo a enseñar. Y entonces esto cuadraba con lo que aquel pastor me decía, volviendo a enseñar. El niño, una de las características del niño es que no tiene capacidad de asumir responsabilidad sobre otras personas. Una de las características del niño precisamente es el egoísmo. Primera cosa en la que piensas es en sí. ¿Verdad? Bueno, dependen también las edades, pero básicamente el niño piensa primero en sí y le cuesta mucho tomar responsabilidad sobre otras personas. De hecho, hay incluso algunos padres que se les ha quitado la tutela, ¿verdad?, de sus hijos porque han demostrado que no tienen capacidad de asumir responsabilidad sobre sus hijos. Y ahí es donde yo sentía que el Señor nos quiere llevar. Porque, miren, la perfección, y este mensaje tiene una parte para la iglesia y otra parte para el individual, para cada uno de nosotros. Pero la iglesia no es simplemente, y cuando hablo de iglesia me refiero a los momentos en que nos reunimos aquí como pueblo de Dios, como iglesia. No es simplemente un lugar donde mejora mi carácter. Esto está bien. Debe mejorar mi carácter, porque aprendo, ¿verdad? Y lo aplico a mi vida. Pero no es simplemente también crecer en conocimiento, ¿verdad? Conocimiento.
porque aunque también vengo y aprendo y aumenta mi nivel de conocimiento, ni siquiera de discernimiento para entender las cosas. Eso también está bien. Pero si todo esto se da y no se da la acción, entonces caemos en la iglesia teórica. ¿Sabe cómo se conoce la madurez de una iglesia? Por lo que se predica. Por lo que se predica. Y aquí es donde el Señor me habla, y no solamente a esta iglesia, sino a la iglesia en general y concretamente a la iglesia en España. Estamos dándole vueltas a los rudimentos y vuelta a los rudimentos y vuelta a los rudimentos. Estamos siempre hablando de lo mismo. Pasan los años y predicamos de lo mismo y predicamos de lo mismo. Y probablemente predicamos porque el Espíritu Santo nos dice que prediquemos de eso. Predica de santidad, predica de compromiso y predica y te da instrucciones para predicar. Pero cuando tú te separas un poquito y estudias las predicaciones de un año, de 2 años, y tú dices, ¿cómo va el mensaje? ¿De qué estamos predicando? Una de las características que te das cuenta es que muchas predicaciones se repiten desde otro punto de vista, desde otros ángulos, pero se repiten. Y aquí es cuando otra vez entra esta palabra. Debíais haber sido maestros, a pesar de todos los años, ya tenéis que ser maestros y todavía hay que seguir hablando de los rudimentos. Este mensaje es una llamada de atención y como además sé, va a estar enviándose a otros puntos del país y aún de Europa por televisión y por satélite, aprovecho también para decirlo. Dios quiere que la iglesia salga de repetir lo mismo. Salga de hablar siempre de lo mismo. Hablar siempre de lo mismo significa que no hemos pasado el examen, no hemos superado la barrera y tenemos que repetir hasta que llegue el momento. Me fui a la palabra rudimentos porque leyendo algunos autores me di cuenta que algunos no dominan el castellano. Y dice rudimentos, son nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. Dice entonces nociones básicas, los rudimentos. Hablar siempre de los rudimentos es constantemente hablar de lo básico. De lo básico. Y más adelante nos dice algunas cositas, algunos de esos rudimentos, ¿no? Pero escúcheme, no es que no hay que aprender, no es que no hay que predicar, perdón, de los rudimentos. Hay que predicar. Hay que predicar porque siempre es bueno recordar, porque siempre hay personas que llegan y no habían oído de eso y necesitan oír de eso. Pero lo malo es quedarnos ahí. Lo malo es quedarnos estancados escuchando siempre lo mismo. ¿Sabe por qué creo que el Espíritu Santo dice que prediquemos otra vez sobre esto y otra vez? Precisamente porque no hemos superado la etapa. Pero entonces lo que quiere decir es que como creyentes estamos estancados. ¿Por qué hace falta predicar de santidad vez tras vez a la misma iglesia? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos tienen que decir que teníamos que dejar el pecado y vivir para Dios en santidad? ¿Cuántas veces? Entonces, cuando tú vas a una iglesia y a los 4 años sigues oyendo los mismos sermones, con otro dibujo, ¿verdad? Con otra anécdota, y luego vuelves 2 años después o 4 años después y sigues oyendo los mismos sermones, queda claro, esa iglesia no ha crecido, está estancada en los rudimentos. Y de ahí nos quiere sacar el Señor. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti y para la iglesia también en España. Viene a mi mente esa imagen, esa historia de Zorobabel, cuando vuelven los primeros exiliados, el primer grupo de exiliados vuelve de los 70 años que estuvieron fuera de Jerusalén destruida, la nación destruida, fueron llevados presos y 70 años después, confirmándose la palabra profética que el Señor había dado por Daniel, cuando vuelven el primer grupo, la primera ilusión que tenían era
vamos a construir el templo porque lo habían destruido. Vamos a construir el templo. Y entonces llegaron y lo primero que hicieron fue ver dónde estaba. Evidentemente no lo iban a hacer en la misma magnitud porque Salomón se pasó. Un pedazo de templo que nunca más se volvió a ver. Pero había que hacer uno. Entonces ellos empezaron a hacerlo y lo primero, lógicamente, trabajaron en el fundamento. Y pusieron el fundamento, el rudimento, es decir, la base, la plataforma sobre la cual luego había que construir. Los rudimentos son eso, los rudimentos son la base. Y cuando ellos vienen y ponen la base, de repente dice la Biblia que una vez puesta la base, lo celebraron, cantaron y dijeron, bueno, pues ahora tenemos que dedicarnos a hacer nuestras casas también, ¿no? Porque tenemos que vivir aquí, acabamos de llegar. Así que se pusieron a construir las casas. Y ahí es donde llega entonces el profeta Ageo, unos 14, 16 años después, para decirle, oigan, los fundamentos ya están puestos. Y las casas de ustedes, veo que son casas muy bonitas ya, van a seguir decorándolas. Porque el fundamento está puesto, pero no hay templo. ¿Cuándo van a empezar con el templo? Habían quedado aparcados y frenados en el fundamento y lo habían festejado, pero habían ido a dedicarse a lo suyo. Escúcheme. Cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia, no estaba pensando en poner fundamento, estaba pensando en levantar un gran edificio, un gran pueblo, una gran iglesia que sería referencia y sería la conquistadora. Pero si la conquistadora no se identifica como tal y simplemente se queda en repetir lo que es el fundamento y hablar siempre de lo mismo, entonces no hay progreso. No hay, el sueño de Jesús no se cumple. Porque su iglesia se ha quedado parada en hablar de los fundamentos. Y lo que yo sentía del Señor para este tiempo es un mensaje. Iglesia, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir hablando de los fundamentos, del rudimento? Mire, aquí en la lista viene, usted lo puede ver ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Y son seis cosas. Podrían ser muchas más, pero estas son las básicas, son la doctrina básica de cualquier iglesia que diga que es cristiana. Número 1 dice arrepentimiento de obras muertas. Es decir, el entender que no nos salvamos por hacer cosas, nos salvamos porque Cristo murió en la cruz y Él limpia mi pecado si yo le pido perdón. Ahora, esto ya lo sabemos. ¿Cuántas veces nos lo tienen que repetir? El segundo que menciona es fe en Dios. Fe en Dios, todos lo sabemos, todos creemos en Dios. Sí, pero a la hora de venir a las ofrendas se nota que nuestra fe está más en el dinero que tengo que en el Dios que dice que me va a cuidar. Fe en Dios, ya sabemos de la fe en Dios, pero no hemos pasado a otro nivel. Entonces hablamos, sí, de que hay que tener fe en Dios. ¿Tienes tu fe en Dios? Sí. ¿Crees tú en Dios? Sí. Y ya está. Esos son rudimentos, esos son fundamentos. El tercero, la doctrina de bautismos. Y todos sabemos que tenemos que bautizarnos. El bautismo es un nacimiento de nuevo y es expresar que hemos cambiado. Antes vivíamos de una manera, ahora vivimos de otra. Y ahora vivimos una nueva vida porque Dios nos dio la oportunidad. Pero ya está, ya me bauticé. ¿Cuántas veces tengo que repetir eso? El otro dice imposición de manos. Porque la imposición de manos es la señal de transferencia de algo espiritual. Entonces, para recibir bautismo del Espíritu Santo solemos imponer manos. Para orar por los enfermos solemos imponer manos. Entonces, la imposición de manos es algo que dentro de nuestra iglesia es algo común. Ya lo sabemos, hay que seguir hablando de eso. El otro es la resurrección de los muertos. Ya sabemos que vamos a resucitar, ¿verdad? Ya sabemos que hay vida eterna y que Dios nos ha dado la capacidad de no solo vivir esta vida, sino la otra vida. Eso es muy importante, porque estas cosas son muy importantes. Pero ¿cuántas veces más tenemos que hablar de esto? O del juicio eterno, que va a haber un juicio. ¿Cuántas veces, verdad? Decimos, y es que si no te vas a ir al infierno, porque va a haber un juicio. Y unos serán para ir al cielo y otros para ir al infierno, no hay más cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo más tenemos que hablar de eso? Esta es la queja del escritor de Hebreos. En las quejas del escritor de Hebreos es que, miren, es que ustedes tenían que ser ya maestros. Dile que está a tu lado, tenías que ser maestro.
¿Entiende? Porque mire, este es uno de los textos que apoya más y mejor el concepto de que tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo y no podemos quedarnos atados, ¿verdad? En venir a la iglesia, adorar al Señor y ya está. Ah, sí, y traer los diezmos, es verdad. Y traer los diezmos. Y ser bueno. Y ese es nuestro cristianismo. Pero es el cristianismo que Dios dice, pero si seguís así, no hay forma de construir la iglesia. Estamos tirando migajas solamente a los que están a nuestro alrededor. Leyendo precisamente en estos días de Deuteronomio, me encontré con un texto también muy, muy conocido y que Dios me ha hablado muchas veces por él, que tiene que ver con esto y me confirmaba el hecho de que Dios quiere decirnos algo con todo esto. Deuteronomio 2, del 1 al 3. Deuteronomio 2, del 1 al 3. Dice: luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Versículo 2. Y Jehová me habló diciendo, versículo 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Bastante. Esta es la palabra que resuena en mi corazón, que Dios nos dice, bastante llevas dando vueltas a lo mismo. Bastante, vale, ya estás estancado. Mire, todo se resume en esto. Estás estancado, estás frenado. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Iglesia y también individuos, aplícalo a tu propia vida. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así, hablando de lo mismo? ¿Sabe que otra de las formas en las que se entiende la madurez de una iglesia es las conversaciones de sus miembros? Sí, es muy interesante eso. Tú vas a una iglesia, escuchas un par de conversaciones en los miembros y tal, y enseguida sabes a qué nivel de madurez está la iglesia. Enseguida sabes si las prioridades de la iglesia están en un sitio o están en otro, porque es lo que se habla. Entonces, pero Dios entonces dice, escúcheme, dejen ya de dar vueltas al mismo monte. Dejen de dar vueltas al mismo monte. Salgan ya de ahí, echen para el norte, miren para Cristo, sigan al Señor. Caminen, crezcan, aprendan, practiquen, disfruten. Porque dando vueltas al mismo monte siempre pasará lo mismo. Y estaremos ahí en una sensación de apatía, de inseguridad, pero también de desánimo. Desánimo, ¿por qué? Porque dando vueltas al mismo monte siempre pasará lo mismo. Y ahí no es donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere construir su iglesia, edificar su iglesia. La edifica con cada uno de nosotros. Mire, no es que el fundamento no sea importante, claro que es importante. Pero el fundamento no está hecho para sostenerse a sí mismo. El fundamento está hecho para sostener algo que se apoya encima. ¿O no? Entonces, tú ya tienes mucho fundamento. Tú ya sabes mucho del fundamento. Entonces Dios dice, sal y camina. Sal y camina, porque hay cosas que hacer. Sal y muévete, porque hay cosas que hacer. Hay planes, hay proyectos con tu vida. Hay cosas que quiero hacer, pero estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y te juntas con gente que da vueltas también. Alguien me dijo una vez que si quieres ser águila, no vueles con los cuervos. Estás volando con los cuervos y quieres parecerte un águila. Si quieres ser águila, tienes que volar con águila. Soñar con águila. Entonces tienes que salir de tu freno y de tu apatía. Dios te está llamando para que brilles, para que des luz y para que construyas. Contigo y con la iglesia hay que construir. Y eso es lo que el Señor está esperando que hagamos. El que vive solamente para sí es niño. Es niño.
No ha madurado. Porque cuando uno madura, entra en un nivel de comprensión donde asume, se da cuenta que tiene que asumir responsabilidades con los demás. El que no asume responsabilidades con los demás y se dedica solo a lo suyo es niño. Y Dios te dice en esta mañana, deja de ser niño, porque tienes todas las herramientas a tu mano para tener la madurez. Y la madurez se expresa en el servicio y en la responsabilidad sobre los demás. Los demás pueden depender de ti o no pueden depender de ti. ¿Van a recibir bendición de ti o no van a recibir bendición de ti? Dios dice, quiero que salgas de ti, salgas de ese niño y entres a la madurez. Por eso en el pasaje arriba decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es un acto de desprecio hacia la doctrina de Cristo, no. Es simplemente deja el rudimento que ya lo has aprendido, ya lo sabes. Sal de ahí y entra en el nuevo nivel que tengo preparado para ti. Dice, y vamos adelante a la perfección. Diga conmigo, vamos adelante. Más fuerte, vamos adelante a la perfección. Es donde me quiere llevar el Señor. Solo dijeron 4. Es donde me quiere llevar el Señor. El Señor te quiere llevar a la perfección. Sería fantástico poder cambiar algunos mensajes que tenemos que dar desde aquí. Porque implicaría que estamos pasando a otros niveles. Y yo quiero que tú hagas un examen de conciencia. ¿Dónde estás? Haciendo lo que haces, ¿a dónde vas a llegar? ¿No te da la sospecha de que estás dándole vueltas al mismo monte? ¿No te da la sospecha? Yo creo que sí. Este mensaje es para la iglesia y como iglesia tenemos que tomar decisiones, pero también es un mensaje para la persona, para tu persona, dejando los rudimentos, Quiero que cierres tus ojos por un momento y quiero que oremos. Cierra tus ojos, piensa en ti. Piensa en ti. Quiero que te des cuenta que el mensaje de Cristo no está encerrado en las 4 paredes de una iglesia. El mensaje de Cristo y la vida de Cristo está en tu corazón. Y donde tú vas, va el mensaje de Cristo. Pensar que este lugar físico es el lugar para el mensaje de Cristo es meter en la cárcel al mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo está en tu corazón, está en tu vida, donde tú te mueves, ahí va el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es lo que el mundo necesita. Pero dar ese paso es entrar, es ir a la perfección. Y muchos siguen tratando con su santidad. Y siguen tratando con sus defectos permanentes. Y están sentados en el fundamento sin construir nada. Pero Dios te dice en esta mañana, quiero construir contigo. Quiero sacarte de tu inercia. Quiero llevarte a otro nivel. Quiero que dejes de dar vueltas al mismo monte. Quiero llevarte al norte. Quiero llevarte a la luz, a la experiencia, a la vida. Deja de dar vueltas. Y yo sentía hace unos días tener en esta mañana un tiempo para orar, pero para orar por todos y ministrar a todos. Y poniéndonos en las manos del Señor, decir, Señor, perdóname, perdóname. Y yo sé que mientras yo estoy hablando hay algunos que están reconociendo su situación, es una situación de parálisis.
Es una situación de encarcelamiento. No van a ningún lado, no sienten que no van a ningún lado. Yo siento en mi espíritu que hay gente así. Pero Dios viene en esta mañana para romper esas deficiencias, esas carencias, esas cadenas. Dios viene en esta mañana para y soplar sobre tu corazón y tu vida y destruir eso y esas fortalezas que se han hecho en tu vida que te tienen encerrado. En esta mañana sean quitadas y puedas soñar con la perfección, puedas soñar con construir algo, puedas ver que Dios te quiere llevar a algo, porque Dios te quiere llevar a algo. Así que quiero en esta mañana hacer una oración por la iglesia y luego quiero hacer una oración y orar por todos y los pastores me van a ayudar con eso. Ponte en pie, por favor. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y vamos a orar juntos unos momentos. Clama por tu vida, clama por tu vida, clama por tu vida. Dile, Señor, te necesito, sácame, Señor, de mi freno, de mi limitación. Sácame de dar vueltas al mismo monte. Yo quiero ir al norte. Yo quiero ir a la dirección tuya, a donde tú me quieres llevar. Señor, en el nombre de Jesús, empieza orando por ti mismo, un momento nada más. Un momento, yo necesito para orar por la iglesia que cada uno de nosotros estemos en esa oración sincera. Y escúcheme, por eso les decía, más que una predicación, esto es una palabra profética de Dios para hoy, para la iglesia hoy, no solo para esta, sino también para España, pero es un mensaje para ti también, para tu situación.